Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito. Estamos encantados de poderlos tener y estamos muy emocionados además porque hoy vamos a terminar el 9º semestre, vamos a leer la lección 45 y estaremos listos para el 10º semestre, el semestre final, en donde vamos a de verdad terminar para graduarnos de esta Universidad del Éxito. Bienvenidos, hoy leemos lección 45, aquí vamos. Lección 45. ¿Cómo recuperarse de un fracaso? Entre las mayores tragedias humanas están las vidas desperdiciadas de aquellos que han fracasado después de disfrutar del éxito y han perdido todo el deseo de volver a intentarlo una vez más. Frederick Van Rensselaer-Day. The Magic Story, la historia de magia, se publicó por primera vez en el número de diciembre de 1900 de Success Magazine. Causó una gran sensación y ante la infinidad de solicitudes para que se reimprimiera, se hizo una edición en forma de libro. Dividido en dos partes, la primera parte relata la historia de un artista muerto de hambre llamado Sturtevant, cuya vida cambia bruscamente para bien después de comprar en una librería de un viejo un libro por 3 centavos. Y encontrar entre sus cubiertas lo que él llamó una historia mágica, escrita por un autor anónimo. Después de relatar la historia a muchos de sus amigos que se beneficiaron ampliamente de su mensaje, Sturtevant envió el libro al apartamento de uno de sus amigos que aún no había tenido la oportunidad de enterarse de la historia para que lo leyera en privado. Dicho amigo relató: encontré el libro sin dificultad. Es un tomo curioso y rústico, con las cubiertas, tal como había dicho Sturtevant, de cuero sin curtir y sujeto con cordones de cuero. Las páginas eran una extraña combinación de papel amarillento, pergamino y vitela. El cuento estaba impreso en este último material. Era evidente que el impresor lo había impreso con la supervisión del escritor. La fraseología era una poco habitual combinación de manierismos de los siglos XVII y XVIII, y las interpolaciones de cursivas y mayúsculas solo podían haber tenido su origen en el cerebro del autor. Al reproducir el cuento, escribió el amigo, las peculiaridades de los tipos, la ortografía y demás han sido eliminadas, pero en todos los demás aspectos no se ha cambiado nada. Esta lección, la segunda parte de The Magic Story de Frederick Van Rensselaer-Day, contiene el texto completo que aparece impreso en aquellas páginas de vitela. Quizá algún día sus palabras resulten tan importantes para usted como lo fueron en su momento para Sturtevant. A la vista de que elucubré de mi experiencia el gran secreto del éxito para todas las empresas mundanas, considero prudente ahora que el número de mis días está casi contado, darle a las generaciones que me persigan el beneficio del conocimiento que poseo. No me disculpo por mi manera de expresarme, ni por la falta de mérito literario, porque este último se disculpa por sí solo. Herramientas más pesadas que la pluma han empuñado mis manos, y aunque el peso de los años ha debilitado un tanto mis fuerzas y mi cerebro, no me impedirá narrarles cómo conseguí el fruto de la nuez. Lo importante es saber cómo romper la cáscara para obtener el fruto interior y convertirla en útil. No dudo de que utilizaré en mi relato expresiones que se han aferrado a la memoria desde mi infancia, porque cuando los hombres alcanzan mi número de años, los acontecimientos de la juventud les parecen más claros a sus percepciones que los hechos de fechas recientes. Claro que tampoco importa mucho cómo se expresa un pensamiento, si es sano, generoso y se entiende. Mucho estrujé mi cerebro para resolver la cuestión de cómo describir mejor esta receta para el éxito que he descubierto. Y me pareció aconsejable hacerlo tal cual como me llegó a mí. Es decir, que si hago un relato de la historia de mi vida, las indicaciones para mezclar las sustancias y suministro las especies para sazonar el plato se verá con toda claridad.
Si lo consigo, las generaciones de hombres que nacerán cuando yo ya sea polvo vivirán para bendecirme por las palabras que ahora escribo. Mi padre era un marino que abandonó muy pronto su vocación para irse a trabajar en una plantación en la colonia de Virginia, donde algunos años más tarde nací yo. Acontecimiento que tuvo lugar en 1642, y aquello ocurrió hace más de 100 años. Mejor hubiese sido para mi padre escuchar el sabio consejo de mi madre de que permaneciere en la profesión para la que se había formado, pero no quiso hacerlo y cambió el bravo navío que capitaneaba por la tierra que mencioné. Aquí comienza la primera lección que se debe aprender. El hombre no debe cegarse con los méritos existentes en la oportunidad que tiene en la mano y debe recordar que 1000 promesas para el futuro no pesan nada contra la posesión de una sola pieza de plata. Cuando cumplí 10 años, el alma de mi madre se marchó, y 2 años más tarde mi digno padre la siguió. Yo, que era su único hijo, me quedé solo. Sin embargo, había amigos que durante un tiempo cuidaron de mí. Es decir, me ofrecieron un techo en donde cobijarme, cosa que aproveché durante 5 meses. De la propiedad y rentas de mi padre no quedaba nada. Pero en la sabiduría que adquirí con el paso de los años, me convencí de que su amigo, bajo cuyo techo me albergué durante algún tiempo, lo había estafado a él y por lo tanto a mí. No haré mención aquí de los años que transcurrieron desde que tuve 12 años hasta los 23, porque en aquel tiempo no pasó nada que tuviera relación con este relato. Pero algún tiempo después, de las 16 guineas que tenía en mi posesión, utilicé 10, que había ahorrado con los frutos de mi labor, para comprar un pasaje en un navío a la ciudad de Boston, donde trabajé como tonelero y después como carpintero naval, aunque siempre cuando la nave estaba en dique seco, porque el mar no estaba entre mis aficiones. La fortuna algunas veces le sonríe a su víctima por la pura perversidad de su temperamento. Tal fue una de mis experiencias. Prosperé, y a la edad de 27 años era dueño de la carpintería donde menos de 4 años antes había sido empleado. La fortuna, sin embargo, es una diosa que debe ser coaccionada. No se la puede mimar. Aquí comienza la segunda lección que se debe aprender. La fortuna es siempre esquiva y solo se puede retener a la fuerza. Si la trata con ternura, le abandonará por un hombre más fuerte. En eso, creo, no se diferencia de las otras mujeres que conozco. Por este tiempo, el desastre, que es uno de los heraldos de los espíritus vencidos y las decisiones perdidas, me hizo una visita. El fuego arrasó mi taller y no dejó nada más que unas deudas en las negras cenizas de sus huellas, sin que tuviera ni una sola moneda para satisfacerlas. Hablé con mis amigos, busqué ayuda para un nuevo principio, pero el fuego que había acabado con todo lo mío parecía haber consumido también su bondad. Así fue que, al cabo de poco tiempo, no solo había perdido todo, sino que estaba totalmente endeudado con otros, y fue por eso que me mandaron a la cárcel. Es posible que quizá me hubiese rehecho de mis pérdidas de no haber sido por esta última indignidad, que destrozó mi espíritu y me hundió en la más absoluta desesperación. Casi un año entero estuve en la cárcel, y cuando me dejaron salir, ya no era el mismo hombre alegre y esperanzado, satisfecho de su suerte y lleno de confianza en el mundo y su gente que había entrado allí. La vida tiene muchos caminos, y de ellos la gran mayoría conducen hacia abajo. Algunos son como precipicios, otros menos abruptos, pero en última instancia, no importa lo suave que sea la pendiente, todos llegan al mismo destino, el fracaso. Aquí comienza la tercera lección que debemos aprender. El fracaso solo existe en la tumba.
El hombre al estar vivo aún no ha fracasado. Siempre puede dar media vuelta y ascender por el mismo camino que ha bajado. Y puede haber alguno que sea menos abrupto, aunque se tarde más, y más adaptable a su condición. Cuando salí de la prisión, no tenía ni un peñique. No tenía más posesiones que los sucios harapos que me cubrían y un bastón que el carcelero me había permitido conservar, porque no valía nada. Como era un buen artesano, no tardé en encontrar empleo bien remunerado, pero después de haber probado los frutos de las ventajas mundanas, me poseyó la insatisfacción. Me volví arisco y malhumorado. Para animar mi espíritu y con el deseo de olvidar las pérdidas sufridas, me pasaba las noches en la taberna. No es que bebiera demasiado licor, siempre he sido algo abstemio, pero sí el suficiente para reír, cantar y pasármelo bien con mis ociosos compañeros, y aquí podría incluir la cuarta lección. Busca amigos entre los industriosos, porque aquellos que son ociosos te robarán las energías. Era mi placer en aquel tiempo relatar a la más mínima provocación la historia de mis desgracias y vociferar contra aquellos hombres que a mi juicio me habían perjudicado, porque no habían considerado oportuno acudir en mi ayuda. Además, encontraba un placer infantil en robarle a mi patrón todos los días unos momentos del tiempo que me pagaba. Tal cosa es menos honrada que el mismísimo robo. Este hábito fue en aumento hasta que amaneció el día en que no solo me encontré sin trabajo, sino también sin recomendación, lo que significaba que no podía encontrar trabajo con ningún otro patrón de Boston. Fue entonces cuando me vi a mí mismo como un fracasado. Puedo comparar mi condición en aquel tiempo con aquella de un hombre que al bajar por una ladera muy abrupta pierde pie. Cada vez aumenta más la velocidad de la caída. También he oído describir esta condición con la palabra ismaelita, que según entendí, es un hombre cuya mano se levanta contra todos y cree que las manos de todos los demás hombres se levantarán contra él. Y aquí comienza la quinta lección. El ismaelita y el leproso son iguales, porque ambos son abominaciones a los ojos de los hombres, aunque difieren mucho en que el último pueda quizá recuperar la salud. El primero es enteramente el resultado de la imaginación. El segundo tiene veneno en la sangre. No hablaré demasiado de la gradual degeneración de mis energías. No es bueno ofuscarse en el recuerdo de las desgracias. Bastará con decir que llegó el día en que no tuve para comprar comida ni abrigo y me vi como un pordiosero. Salvo en las pocas ocasiones en las que ganaba unos peniques o quizá un chelín, no podía conseguir un empleo estable, así que enflaquecí hasta que me convertí en un esqueleto en cuerpo y espíritu. Mi condición, por lo tanto, era deplorable, no tanto para el cuerpo, todo hay que decirlo, sino para mi mente, que estaba enferma de muerte. En la imaginación me veía apartado de todo el mundo, porque había caído muy bajo. Y aquí comienza la sexta y última lección que se debe aprender, que no se debe resumir en una frase ni en un párrafo, sino que necesita ocupar el resto de este relato. Recuerdo bien mi despertar, porque llegó en mitad de la noche cuando en realidad me desperté de mi sueño. Mi lecho era un montón de virutas en la parte trasera de la tonelería, donde una vez había trabajado por mi salario. Mi techo era una pirámide de toneles, debajo de la cual me había acomodado. La noche era fría y estaba helado, aunque paradójicamente había estado soñando con la luz, el calor y la abundancia de cosas. Ustedes dirán, cuando relate el efecto que la visión tuvo en mí, que mi mente estaba alterada. Puede que sí, porque es la esperanza de que las mentes de los demás puedan verse influidas de la misma manera lo que me llevó a emprender la tarea de este escrito. Fue el sueño el que me convirtió a la creencia, no al conocimiento, de que poseía dos identidades,
y de que era mi mejor ser quien me permitiría obtener la ayuda que había suplicado en vano a mis conocidos. He oído describir esta condición con una palabra: doble. Sin embargo, esta palabra no abarca mi significado. Un doble no puede ser más que un doble, y ninguna de las mitades posee individualidad. Pero no filosofaré, dado que la filosofía no es más que una prenda para la decoración de un maniquí. Además, no fue el sueño en sí lo que me afectó. Fue la impresión que provocó y la influencia que ejerció en mí y que consiguió mi liberación. En una palabra, alenté a mi otra identidad. Mientras caminaba a través de una terrible ventisca, espié a través de una ventana y vi a aquel otro ser. Resplandecía de salud. Ante él, en la chimenea, ardía el fuego. Había poder y fuerza en su porte. Era física y mentalmente musculoso. Llamé tímidamente a la puerta y él me invitó a entrar. No había ni la más mínima burla ni desprecio en su mirada mientras me señalaba una silla junto al fuego, pero no pronunció ni una sola palabra de bienvenida. Cuando después de calentarme salí otra vez a la ventisca, lo hice cargado con la vergüenza que me había producido el contraste entre nosotros. Fue entonces cuando me desperté. Y aquí llega la parte más extraña de mi relato, porque cuando me desperté no estaba solo. Había una presencia conmigo, intangible para los demás, como descubrí más tarde, pero real para mí. La presencia se parecía a mí, y no obstante era sorprendentemente distinta. La frente, no más despejada que la mía, sin embargo parecía más redondeada. La mirada de sus ojos claros, resplandecientes de entusiasmo y decisión, era franca y directa. Los labios, la barbilla, sí, todo el contorno de su rostro y figura era dominante y atrevido. Él era tranquilo, seguro y confiado. Yo era un cobarde tembloroso, asustado de cualquier sombra. Cuando la presencia se alejaba, yo la seguía. Y durante el día no la perdía de vista ni por un momento, salvo cuando desaparecía por unos momentos al otro lado de una puerta que yo no me atrevía a cruzar. En tales lugares esperaba su regreso con ansiedad y respeto, porque no podía menos que asombrarme ante la temeridad de la presencia, tan parecida a mí y al mismo tiempo tan diferente, que entraba allí donde mis pies temían pisar. También parecía como si con toda intención me llevara a los lugares y a los hombres donde y ante los cuales más temía aparecer. A los despachos, donde una vez había hecho mis negocios, ante hombres con quienes había tenido tratos financieros. Durante el día yo escoltaba a la presencia, y por las noches la veía cruzar el portal de la hostería más famosa por sus comodidades, buena comida y diversión, mientras yo buscaba mi pirámide de toneles y mi lecho de virutas. No volvía a encontrar al mejor ser, porque ese es el nombre que le di. En mis sueños de aquella noche, aunque cuando por casualidad me despertaba de mi sopor, estaba cerca de mí, siempre con aquella serena sonrisa de bondadoso desprecio, que no se podía confundir con la piedad ni con la condolencia. El desprecio de la sonrisa me dolía. El segundo día no fue muy diferente al primero. Por ser una repetición del anterior y una vez más me vi condenado a esperar fuera durante las visitas que la presencia realizaba a los lugares a los que yo también hubiera entrado de haber tenido el coraje necesario. Es el miedo el que expulsa al alma del cuerpo del hombre y lo convierte en algo despreciable. En más de una ocasión intenté afrontarlo, pero la frase se me atravesó en la garganta, ininteligible, y el día se acabó como su predecesor. Esto ocurrió durante muchos días, uno detrás de otro, hasta que dejé de contarlos. Aunque descubrí que la constante asociación con la presencia estaba produciendo un efecto en mí.
Una noche, cuando me desperté entre los toneles y discerní que él estaba presente, reuní el valor para hablarle, si bien con una marcada timidez. ¿Quién eres?, me aventuré a preguntarle y me sentí bruscamente sorprendido al escuchar mi propia voz. La pregunta pareció darle placer a mi compañero, así que me imaginé que había menos desprecio en su sonrisa cuando me respondió. Soy quien soy, contestó. Soy aquel que tú has sido, soy aquel que tú podrías ser otra vez. Por lo tanto, ¿por qué vacilas? Soy quien tú fuiste y a quien tú despachaste por otras compañías. Soy el hombre hecho a imagen de Dios, que una vez poseyó tu cuerpo. Una vez vivimos juntos en su interior, no en armonía, porque eso nunca puede ser, ni tampoco en unidad, porque eso es imposible, pero sí como inquilinos que comparten una morada sin discutir por la posesión. Entonces, tú eras algo pequeño, pero te volviste egoísta y exigente, hasta que no pude aguantar más y me marché. Hay una entidad superior y otra inferior en todo cuerpo humano que nace en este mundo. Cualquiera de los dos que se vea favorecido con la carne se vuelve dominante. Entonces, el otro se siente inclinado a abandonar la morada temporal o permanentemente. Yo soy tu entidad superior. Tú eres la inferior. Yo poseo todas las cosas. Tú no posees nada. El cuerpo que ambos habitamos es mío, pero está sucio y no moraré en él. Límpialo y tomaré posesión. ¿Por qué me persigues?, fue mi siguiente pregunta. Tú me has perseguido, no yo. Puedes existir sin mí durante un tiempo, pero tu camino conduce hacia abajo, y el final es la muerte. Ahora que te aproximas al final, pregúntate si no sería cortés que limpiaras tu casa y me invitaras a entrar. Apártate, por lo tanto, del cerebro y la voluntad, límpialos de tu presencia. Solo con esa condición volveré a ocuparlos otra vez. ¿El cerebro ha perdido su poder?, repliqué. La voluntad es una cosa débil. ¿Cómo podrías repararlo? Escucha, dijo la presencia, y se irguió tan imponente que me acurruqué temeroso a sus pies. Para la entidad superior del hombre, todas las cosas son posibles. El mundo le pertenece, es de su propiedad. No teme a nada ni a nadie. No se detiene ante nada, no pide privilegios, pero los exige. Domina y no se acurruca. Sus peticiones son órdenes. La oposición huye cuando se acerca. Nivela montañas, llena los valles y viaja por una llanura donde tropezar es algo desconocido. Después me volví a dormir, y cuando me desperté me pareció estar en un mundo diferente. Brillaba el sol y era consciente de los trinos de los pájaros por encima de mi cabeza. Mi cuerpo, ayer tembloroso y vacilante, se había vuelto vigoroso y lleno de energía. Contemplé la pirámide de toneles, sorprendido de que la hubiese utilizado durante tanto tiempo como morada, y tenía muy claro que había pasado mi última noche en su cobijo. Los acontecimientos de la noche volvieron a mi memoria, y miré en derredor en busca de la presencia. No estaba visible, pero descubrí, acurrucado en un rincón de mi lugar de descanso, una abyecta figura temblequeante, deforme de expresión, deforme de figura, sucia y desastrada en su apariencia. Se tambaleaba cuando me acerqué, lastimera, pero me reí implacable. Por azar, comprendí entonces que era la entidad menor y que la entidad superior estaba dentro de mí, si bien en aquel momento no la vi. Además, tenía prisa por marcharme. No tenía tiempo para la filosofía, tenía mucho que hacer, mucho. Me pareció extraña que no lo hubiera pensado ayer. Pero el día de ayer había pasado, y el día de hoy estaba conmigo, acababa de comenzar.
Como había sido antaño mi costumbre de todos los días, encaminé mis pasos hacia la taberna, donde antes tomaba mis comidas. Saludé alegremente al entrar y sonreía cuando respondieron a mis saludos. Los hombres, que no me habían hecho caso durante meses, me saludaron amablemente cuando crucé con ellos en la calle. Fui al lavabo y de allí a desayunar. Después, cuando iba al bar, me detuve un momento y le dije al patrón: ocuparé la misma habitación que tenía antes, si por casualidad está disponible. Si no lo está, cualquier otra cosa me servirá hasta que pueda tenerla. Después salí y caminé a toda prisa hasta la tonelería. Había un enorme carromato en el patio y los hombres lo estaban cargando con toneles para un pedido. No hice preguntas, sino que cogí el primer tonel que tenía a la mano y lo lancé a los hombres que trabajaban en alto de la carga. Cuando acabé esta faena, entré en el taller. Había un banco vacío. Lo supe por su aspecto de abandono. Era el mismo donde había trabajado yo. Me quité la chaqueta y en cuestión de minutos quité la impedimenta. Un momento más tarde estaba sentado, con el pie en el pedal, cepillando duelas. Al cabo de una hora más tarde, cuando el capataz entró en el taller, se detuvo. Sorprendido de verme, yo ya tenía una buena pila de duelas cepilladas a mi lado. Pero en aquellos días era un trabajador excelente. No había ninguno mejor. Pero ahora, la edad me ha privado de mi capacidad. Respondí a su muda pregunta con una frase muy breve y clara: he vuelto al trabajo, señor. Él asintió y continuó su ronda para controlar la tarea de los hombres, aunque de vez en cuando miraba en mi dirección. Aquí acaba la sexta y última lección a aprender. Aunque hay más que decir, porque desde aquel momento fui un hombre de provecho y no tardé en poseer otro astillero y abundancia de bienes. Le ruego a usted, lector, que preste mucha atención a las siguientes advertencias, porque de ellas depende la palabra éxito y todo lo que ella implica. Cualquier cosa de bien que usted desee es suya. Solo tiene que estirar la mano y cogerla. Aprenda que la conciencia del poder dominante dentro de usted es la posesión de todas las cosas obtenibles. No tenga miedo a nada ni a nadie, porque el miedo forma parte de la entidad inferior. Si usted tiene una capacidad determinada, aplíquela. El mundo debe beneficiarse de ella y por lo tanto, usted. Haga que la entidad superior sea su compañera de día y de noche. Si escucha sus consejos, nunca se equivocará. Recuérdelo, la filosofía es una teoría. El mundo, que es de su propiedad, es la acumulación de hechos. Por lo tanto, vaya y haga lo que usted puede hacer. No haga caso de los gestos que lo intentan apartar de su camino. No le pida a ningún hombre permiso para hacer las cosas. La entidad inferior pide favores, la superior los concede. La fortuna lo espera en cualquier paso que da. Cójala, sujétela, átela, porque ella es suya, le pertenece. Comience ahora, con estas advertencias en su mente. Extienda la mano y coja lo mejor, que quizá nunca ha utilizado, salvo en graves emergencias. La vida es la más grave de las emergencias. Su entidad superior está a su lado ahora mismo. Limpie su cerebro y fortalezca su voluntad. Ella tomará posesión. Le servirá. Comience esta noche. Comience ahora este nuevo viaje. Esté siempre en guardia. Cualquiera que sea la entidad que lo controla, la otra ronda a su lado. No permita que entre el mal, ni siquiera por un momento. Mi tarea está hecha. He escrito la receta del éxito. Si la sigue, no puede fracasar.
Allí donde no me he explicado con demasiada claridad, la entidad superior de quien lea esto suplirá las deficiencias, y en esa entidad superior mía encomiendo la tarea de impartir a las generaciones venideras el secreto de este bien que lo invade todo. El secreto de ser lo que dentro de usted está destinado a ser.